Entonces, el día de hoy voy a hacer una revisión, como les decía, bastante eh, básica desde eh, el comienzo de lo que es Python, y, pero más que nada orientado a lo que nos interesa en este curso, que es el análisis de datos. Entonces, muchas de estas cosas ustedes ya las deben saber o se deben manejar mejor que yo, pero siempre es bueno ir repasando detallitos que a lo mejor a uno se le olvida o nunca lo hizo. Y por lo mismo, hoy no tengo diapositivas, voy a ir mostrando de hecho eh, lo típico que se usa hoy en día en análisis de datos, en data science y sobre todo en machine learning, eh, que ocupa los notebooks de Jupyter o el Colab de Google. Entonces, la mejor manera de mostrar eso en vez de una diapositiva es mostrarle los notebooks y los códigos. Me voy a estar basando hoy, un disclaimer, me voy a estar basando en clases del siguiente curso, que encuentro que son buenísimas. Eh, este curso de Introducción a Deep Learning de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. En esta página, después les puedo compartir el link, está todo sobre el curso, así como les compartí el curso del MIT, que está abierto, de dos cursos que tienen de estadística. Este curso de Deep Learning es súper bueno, esta universidad es una de las mejores en estos temas, así que lo recomiendo 100%. Tienen las clases con diapositivas y videos. Tienen además un montón de referencias a libros por si quieren ir más al detalle. Y tienen estos notebooks de Jupyter con introducción a Python, introducción a NumPy, a los mismos notebooks. Estos tres los voy a estar cubriendo hoy yo y dándoles más detalles y saltándome las cosas que son irrelevantes. Pero después, si ustedes quieren ver más cosas, hay un montón aquí, hasta temas que son el estado del arte, como las GANs, eh, que, que han estado metidas ahí en todos estos hallazgos sorprendentes que se han logrado gracias a las redes neuronales, en análisis de imágenes, de videos, de textos, de audios, de incluso los de eh, crear un robot que pueda jugar Go, por ejemplo, que es uno de los eh, juegos más antiguos que existen en el mundo y que hasta hace poco no había una máquina que pudiera superar a un humano. Eh, Hace un par de años desarrollaron un algoritmo que incluye en este tipo de cosas los tipos de DeepMind, que después fue comprada por Google. Eh, Lograron crear una máquina que le ganó al campeón del mundo varias veces y que hasta el día de hoy sigue mejorando, de hecho. Así que este curso es súper bueno, como les decía. Voy a estar ahora mostrando eh, la introducción a Python. Entonces, primero les voy a mostrar, esta es la página oficial, donde también hay un montón de información. Está lleno de documentación, de guías para principiantes. Eh, Aquí, de nuevo, con R les di los links para que pudieran instalar R y RStudio. Aquí para instalar Python, si tienen un computador con Linux, ya viene con Python. En Windows, no sé, creo que las últimas versiones también, pero si no, aquí están todas las instrucciones para instalar, aquí está el link. Eh, y después está lleno también de guías para aprender. Aquí hay una lista de IDEs, que son como el RStudio para R, pero estos son para Python.
Hay algunos que son bien para principiantes también, si es que no lo saben, y los que son ya más experimentados deben usar alguno de estos, y si no, lo recomiendo también, que son estos programas que vienen con resaltados de sintaxis, con autocompletado de código, con eh, destacan automáticamente si es que hay algún error, por ejemplo, de que falta cerrar un paréntesis o cualquier cosa, apretar Tab muestra todas las opciones de autocompletado, por ejemplo, todos los atributos que tengan un objeto o los parámetros que recibe una función. Pero, de hecho, todo esto es para desarrollar cosas en Python de manera local. Eh, orientado como a cualquier propósito, como por ejemplo eh, crear archivos como este. Voy a abrir aquí un editor de texto que se llama Sublime Text, que es el que yo uso en general para programar cosas como esta. Eh, Johan, creo que ¿Sí? estás compartiendo solo el navegador. Ah, cierto. Siempre se me olvida que esta cosa no comparto automáticamente. Eh, sí. Ahí sí. Entonces este es Sublime Text, que también automáticamente detecta qué tipo de lenguaje es, y tiene un montón de destacados, le pone colores según el tipo de objeto que está aquí, lo identifica automáticamente, tiene colores para los símbolos especiales, para las palabras especiales, eh, etcétera. Entonces, lo típico, un programa de Python para cualquier propósito se ve como esto. Eh, los tres, los tres signos eh, de quotes, de cita, encierran texto, que en general corresponde a la documentación del código. Una de las buenas prácticas cuando uno está programando es siempre escribir documentación. Yo creo que lo han dicho más de alguna vez, porque no solo para poder compartir con el resto lo que han hecho, sino que compartir consigo mismo, con ustedes del futuro, porque es típico que a uno se le olvida lo que hizo, y siempre es bueno dejar un texto explicando qué estaba pensando uno cuando escribió el código. Entonces, este programa comienza con la descripción encerrada en tres comillas ahí, de cómo usar. De hecho, esto es súper importante porque muchos IDEs, como el que les acabo de mostrar, eh, detectan automáticamente que eso corresponde a una descripción, y tienen la posibilidad de mostrar automáticamente la descripción como ayuda, lo añade automáticamente como si fuera cualquier otra función, otro módulo escrito por otra persona, o que viene ya de por sí en Python, eh, y muestran la descripción automáticamente. Entonces, la primera línea voy a ir mostrando este código más o menos bloque por bloque, y voy a ir de esa manera explicando las distintas cosas eh, que hay en Python que son básicas. Lo mejor, en vez de ir así como eh, ítem por ítem, es mejor, creo yo, mostrar un programa y ver y empezar a disectarlo. Entonces, este programa parte con esta variable, que son parámetros que están fijos. En general, también una práctica bastante común es los parámetros que son fijos, guardarlos en variables solo con mayúsculas. Y en este caso,
se está creando esta variable que se llama suffixes y es del tipo diccionario. En Python existen varios tipos de formas de objetos de variable. En Python de partida todos son un objeto. Los objetos, por definición, tienen atributos y métodos. O sea, básicamente una entidad que está descrita a través de ciertas variables. Entonces uno puede crear una instancia de ese objeto, es como una clase, entonces creo una instancia de esa clase y al crearla le puedo poner distintos valores de esa variable. Por ejemplo, bueno, voy a dar más ejemplos más adelante, pero lo importante es que las formas de guardar información en Python también son objetos y existen de varios tipos. Existen listas, existen conjuntos, existen tuplas y existen diccionarios. El diccionario es tal como dice la intuición, una variable que tiene, un objeto que tiene una etiqueta, una llave, eh, un nombre especial y después la información asociada a esa. Es como una lista, pero en vez de ir guardando la información en 1, 2, 3, 4, 5, le puedo poner el nombre que yo quiera. Entonces, después para llamarlo, simplemente para acceder a esta información que está aquí, simplemente tengo que apuntar a lo que, a la etiqueta que la linkea. Entonces este diccionario tiene dos entradas. Johan, ¿Sí? que- tengo dos preguntas. La primera es si nos podríais pasar el link para descargar al tiro eso mientras estáis hablando. Ok, sí. Y la segunda es que llegué medio tarde y no sé qué vamos a hacer hoy día. Ya, sí. Eh, rápidamente, entonces, voy a ir viendo lo básico de Python, primero como lenguaje multipropósito, cómo se ve un programa en Python, como está aquí, y después voy a mostrar el uso común en el análisis de datos y después en Machine Learning y en cosas como de redes neuronales, ¿ya? Que es más lo que nos interesa en este curso. Entonces, primero estoy mostrando este programita, pero no te preocupes porque después yo voy a compartir, voy a compartir estos archivos, voy a compartir todos los links que voy a mostrar hoy. No tengo diapositivas, sino que voy a ir mostrando eh, unas cosas que se llaman notebooks, eh, que son eh, archivos, un reporte que tiene cosas escritas y tiene pedazos de código, y que es lo más común que se usa hoy en día, sobre todo en el análisis de datos. Después yo voy a compartir todo eso. Entonces, como les decía, tipo Gracias. de variable son diccionarios, y este diccionario tiene dos entradas. Esto es como la palabra y después viene la definición. Es como esa es la analogía. Entonces este diccionario tiene dos palabras, que son dos números en este caso, y después las definiciones que son estas listas que están aquí. Los diccionarios se crean con los paréntesis estas de llave, y las listas se crean con paréntesis cuadrados. Después lo que viene aquí es la definición de una función. Las funciones son súper fáciles de definir en Python. Simplemente se escribe la palabra def, después viene el nombre que uno le quiera dar a la función, y después entre paréntesis redondo vienen los parámetros. Si uno le quiere dar un valor por defecto al parámetro, entonces le pone es igual y después el valor por defecto. Eso quiere decir que la función puede funcionar eh, sin especificar este parámetro, porque va a tomar automáticamente ese valor en el caso en que yo no le entregue uno. Esta función tiene dos parámetros, size y después esta otra variable que es de tipo lógica.
Size se espera que sea de tipo numérica, pero esta es otra característica en Python. Uno nunca define los tipos, no hay necesidad de definir los tipos de variables, no hay necesidad de inicializar las variables, simplemente uno define la variable y listo, ya la puede empezar a utilizar. Lo mismo aquí, en las funciones no necesito definir ni siquiera el tipo de variable que va a tener de salida. Todas las funciones en Python tienen una salida. Si yo no la defino, si no le pongo el return al final, simplemente entrega un objeto de tipo none, que es otro tipo de variable de Python, que es básicamente un objeto vacío. Entonces, esta función, después viene de nuevo la descripción de qué es lo que hace la función, encerrado entre 3 comillas. De hecho, este código que está aquí, que es simplemente texto, que no se ejecuta nunca, es súper importante porque después igual nosotros podemos acceder a él desde fuera. Después les voy a mostrar cómo. Después lo que hace esta función es que si es que el tamaño, el size, es menor a 0, va a tirar un error. Y en Python se hace de esta manera. Se ocupa el comando raise y después la función value error y le paso el mensaje que quiero tirar como error. Porque obviamente nosotros esperamos que el tamaño sea positivo. Esta función lo que va a hacer es recibir un tamaño de archivo expresada como un número y lo va a representar de manera legible para un humano. O sea, si son 1024 kilobytes, lo va a entregar entonces como un texto que diga 1 megabyte. Pero hay dos formas de expresar estas cosas con kilobytes, megabytes, de esta manera, KB o MB, o de la manera KIB o MIB, etc. Y eso depende de si es que estamos hablando de miles o de 1024. Entonces, eso es básicamente lo que va a hacer esta función. Y después vemos en el siguiente bloque que se define la variable múltiplo como 1024 si es que esta variable es verdadera, o si no, va a ser igual a 1000. Esta es otra de las gracias de Python, que normalmente uno escribe, por ejemplo, en R, lo que uno tiene que hacer es hacer el if, meter la condición, paréntesis, tipear que la variable sea 1024, else, paréntesis, la otra cosa. En Python todo eso queda en una sola línea, como la que está aquí. Además, después viene un for. Y los for en Python también tienen otra gracia. Los loops como este tienen otra gracia, y es que en Python, si es que un objeto tiene definido métodos iterativos, entonces lo puede llamar directamente en el for. Lo típico que uno hace en un for es definir una variable auxiliar que sea un índice que va de 1 hasta el largo del vector, y después tengo que ir accediendo de 1 a 1 llamando con los cuadraditos, con los paréntesis cuadrados, el elemento i. En este caso, no necesitamos hacer eso. Si se fijan, aquí lo que estamos haciendo es crear una variable, que en este caso es suffix, y va a barrer por los valores definidos en esta otra variable, que es una lista. ¿Por qué? Porque aquí esta originalmente era un diccionario, estamos llamando al valor asociado a múltiplo. Múltiplo va a ser ya sea 1024 o 1000, entonces vamos a acceder a esta palabra o a esta palabra y vamos a estar accediendo al significado asociado, a esta lista o a esta lista. Entonces, en cualquier caso, esto de aquí va a ser una lista, lo que está aquí.
es una lista de elementos. Y las listas son iterables en Python. Entonces, lo que hace Python aquí es que crea una variable automáticamente que va por cada iteración barriendo por los distintos valores de esta lista, automáticamente. No tengo que llamar a esto y después cuadradito y cuadradito, sino que automáticamente se asigna a sufijo el valor correspondiente dentro de esta lista. Después me muestra lo que hace esto, va a estar dividiendo el tamaño por el múltiplo, y si es que el tamaño para ese caso es menor que el múltiplo, entonces va a imprimir la manera legible del tamaño. Entonces, lo que está aquí es un string, que en Python se pueden definir con comillas simples o dobles. Hay algunas diferencias, pero aquí son intercambiables. Y después, como los strings también son un objeto, tienen métodos definidos automáticamente en Python. Entonces, los métodos y las variables y los atributos que tienen los objetos se llaman con un punto en Python. Entonces, al momento de crear un string, automáticamente ese string ya tiene un montón de métodos y de atributos que podemos acceder, y uno de ellos es formato. Entonces, este string, lo que va a pasar es que dentro de las llaves que están aquí, primero, como está el 0 asociado, 0, 2 puntos, eso le dice a Python, en este pedazo pon el primer argumento que esté dentro de format, en este caso size. Después viene un espacio aquí, y finalmente hay otras llaves con un 1, eso quiere decir, le dice a Python, aquí pone el segundo argumento de format, que va a ser el sufijo. Y el sufijo es lo que se está leyendo de aquí, o sea, va a ser uno de los elementos de aquí. Y entonces, aquí se va a imprimir el tamaño que fue dividido por el múltiplo. Ya se actualizó. Esto típicamente en cualquier lenguaje de programación significa size igual a size dividido por múltiplo, y se guarda en size. Entonces, para no estar escribiendo eso todo tan largo, simplemente basta con ponerle la división antes del igual, y esa línea es equivalente. Entonces, size ahora va a estar dividido por múltiplo y se va a imprimir aquí con un formato float, por eso la F, y con un decimal, por eso el punto y el 1. Esas son las convenciones que se usan en Python para formatear strings. Hay muchas más, pero aquí se está dando un ejemplo. Aquí hay otro error que puede saltar, y es que si es que el número es muy grande, o sea, es más grande que estos YP, que no tengo idea de lo que son, pero sería muy, muy grande, un múltiplo muy, muy grande de 10, entonces en ese caso no tenemos cómo imprimirlo, y por eso tiramos este error, el número es muy grande. Y eso va a ocurrir solo si es que llegamos a esta parte del programa que viene después del return. O sea, si para cada sufijo, si es que esto siempre fue mayor que el múltiplo, es porque el número era muy grande, era más grande que estos Y bytes, y entonces, entonces va a pasar aquí el código y va a imprimir ese error. Si se fijan, aquí nunca definimos dónde empieza y dónde termina el for explícitamente, o al menos eso es lo que se ve a simple vista. Y eso es porque en Python no es necesario poner paréntesis para encerrar el for, o para encerrar if, o el while, o cualquier tipo de loop o de condición. Aquí lo que es importantísimo es la indentación, que son este tipo de cosas.
Por eso este editor de texto me muestra esta línea hacia abajo, porque la indentación son los tabs que uno va poniendo aquí. Entonces, de esta línea aquí a otra, de aquí empezó con un tab, entonces esto se está ejecutando dentro del for. Este if también está con un tab, entonces también se está ejecutando dentro del for. Este return está con un tab dentro del if, entonces se está ejecutando dentro del if. Pero este raise value error no se está ejecutando dentro del for porque está a la misma altura que el for. ¿Ya? Y eso es súper importante. Lo mismo, aquí toda esta línea de código está como a la misma altura, entonces no hay nada que esté dentro del otro. Pero este de aquí, el raise value de aquí, sí está dentro del if. Eso basta con usar los tabs en vez de paréntesis. Eso es súper cómodo también, una característica súper cómoda de Python. Después, finalmente, esto que está aquí es lo que permite ejecutar este programa desde fuera desde la terminal, digamos. Como se ejecutaría cualquier programa escrito en otro lenguaje. Siempre se usa esta estructura, tiene que ir con un if. Si esta variable, que es guión bajo name, guión bajo, es igual a main, de nuevo las condiciones aquí, igual que en R, las convenciones de operaciones aritméticas, las operaciones lógicas son iguales que las que mostré en R, así que eso tampoco tiene sentido que lo vuelva a mostrar. Entonces, dentro de esta condición, si es que este atributo name es igual a main, o sea, principal, entonces va a ejecutar esta función con ese tamaño y con el otro argumento igual a false, y después lo va a ejecutar con el mismo tamaño, pero con el otro igual a true. Como por default es true, no tengo que decirle nada. Ya, ahora les voy a mostrar entonces cómo se ve esto ejecutado desde fuera. Para eso tengo que abrir una terminal, les voy a mostrar ahora la terminal. Aquí estoy en la carpeta donde tengo guardado el comando, perdón, el archivo con el código que se llama humansize.py, y para ejecutar un programa en Python no tengo que decirle explícitamente que lo compile. Lo típico cuando uno escribe un programa, escribe el código, después hay que compilarlo. Y después uno ejecuta el compilado. Bueno, aquí basta con que yo le diga Python, el nombre del archivo, y lo ejecuta. Internamente, Python compila y luego ejecuta el archivo. Entonces no tengo que hacerlo yo a mano. Y como ven, entonces se ejecutaron las dos cosas que salían en la parte main, digamos, en la parte principal del programa. Ahora, una pequeña explicación de por qué se escribe así cuando uno quiere ejecutar el programa desde afuera. Y es porque, como les decía, todo en Python es un objeto. Entonces, este archivo que yo acabo de crear también se puede importar como un módulo. Y los módulos también son objetos. Entonces, también tienen atributos y tienen métodos. Entonces, Python también lo que tiene es un interpretador, no sé cómo se llamará bien eso en español, pero si uno tipea solo Python en la terminal, entonces puedo ocuparlo, tal como por ejemplo R, donde puedo crear variables, A igual 1, B igual 2, A más B, y ejecuta todo lo que yo le escriba aquí, apretando Enter. Entonces, es un ejecutador interactivo del código.
Y aquí puedo, por ejemplo, hacer import para importar todo lo que esté en el archivo human size que acabo de crear. Y entonces voy a mostrar aquí que se cargó. Es un módulo. Los módulos son como los paquetes de R, que son librerías que tienen un montón de métodos y que ahora son importadas y las puedo utilizar. Son cosas, pedazos de código que alguien escribió y yo lo importo a mi código para poder utilizarlo. Entonces, con esto les voy a mostrar que puedo acceder a los comandos, a la función que está definida dentro. Entonces, puedo decir human size punto y el nombre de la función que era voy a copiar approximate size y le puedo dar un valor, no sé, lo que sea, y lo ejecuta. Ahora, cuando uno crea objetos en lo que sea en Python, dependiendo del tipo de objeto, crea automáticamente un montón de atributos y de métodos para ese objeto. Entonces, por ejemplo, este objeto tiene atributos que yo no definí, pero que Python creó automáticamente, como por ejemplo el nombre, que obviamente lleva el mismo nombre que le puse al archivo, pero cuando este módulo se ejecuta desde fuera, como lo hicimos acá, este atributo name automáticamente pasa a ser main. Y es por eso, vuelvo al código, y es por eso que entonces cuando quiero ejecutar desde afuera tengo que agregar esta línea de código. Porque el nombre, en vez de ser human size, se transformó en main. Eso es lo que pasa automáticamente por debajo cuando yo hago Python y el nombre del archivo. Además, les voy a mostrar, para terminar con esta primera parte, les voy a mostrar qué es lo que pasó en la carpeta. Se creó este archivo humansize.pic, que es el ejecutable, el archivo binario, que es el código compilado, que se corrió por debajo. Yo no le tuve que decir a Python que lo hiciera. O se lo dije, pero implícitamente. Entonces, eso es como normalmente se trabaja en Python, creando códigos, librerías y todo para cualquier tipo de propósito. Pero lo que a nosotros nos interesa es el tema de análisis de datos. Y en análisis de datos hay un montón de librerías que se usan y que están creadas como lo que les acabo de mostrar, pero obviamente cosas mucho más complicadas, pedazos de código gigantescos. Pero cuando uno quiere hacer análisis de datos como lo que haría en R, ya ven que los archivos de script de R son súper simples. O sea, es una secuencia de comandos y de resultados que me van saliendo. Quiero cargar los datos de un archivo, veo la descripción de los datos, hago un par de gráficos y, y ajusto algún modelo y veo cuáles son los resultados, etc. Entonces es como otra dinámica. Y para eso existe Jupyter, que se ha vuelto muy popular justamente para este tipo de situaciones. Voy a volver entonces aquí.
Jupyter, normalmente los... no puedo mover esto. Jupyter normalmente se llama... perdón. Bueno. Los Jupyter son una hoja de trabajo. Por eso se llaman notebooks. Y en ella uno puede escribir usando Markdown, que es un estilo de texto formateado, que es como pseudo programado, tiene ciertos caracteres especiales, por ejemplo, los gatos que ayudan a crear perdón, secciones. También se pueden crear tablas o listas fácilmente. Eso se los dejo como tareas. Si es que no lo conocen, Markdown es una forma muy sencilla, se ocupa mucho en blogs, es una forma muy sencilla de formatear texto relativamente sencillo. Entonces, los archivos de Jupyter, los notebooks, son compatibles con esto. Uno escribe el texto en Markdown, ejecuta el código y lo interpreta. También tiene soporte para HTML y otras maneras de formatear también el texto. Pero lo más importante es que tiene secciones de código, como esta de aquí. Y cada sección de código se llama una célula, cell. Entonces, podemos poner pedazos de código en estas células, damos una descripción, ponemos código y después aquí arriba ejecutamos. Lo que yo estoy mostrando aquí es Python Lab. Voy a hacer pantalla completa. Python Lab tiene el notebook de Jupyter, perdón, no Python, Jupyter Lab. El Jupyter Lab tiene en esta sección el notebook. Esto es como es una nueva versión de Jupyter, porque Jupyter antiguamente era solo el notebook, esta parte de aquí. Ahora Jupyter Lab tiene esto que es para poder explorar y abrir documentos, muestra aquí qué es lo que estoy utilizando, las sesiones que estoy utilizando, qué tipo de lenguaje de programación estoy utilizando, las terminales que tenga abiertas, porque también me deja abrir terminales y consolas para ejecutar código fuera del notebook, para ejecutar código en el computador, como en cualquier otra terminal, y un montón de otras funciones que ofrece. Pero no alcanzo ahora a entrar mucho en detalle. Lo importante es esto, que es lo típico como se usa, que es mostrar pedazos de código que se van ejecutando de a poco y van entregando resultados. Entonces lo básico de esto es que les quiero mostrar. Parte con IPython. IPython es el kernel es el interpreter que está corriendo en Jupyter. ¿Ya? Que es lo mismo que les mostré en la terminal, así como que uno aprieta Enter y se ejecuta. Aquí IPython es el interpreter que está corriendo por debajo del node. Y tiene un montón de funcionalidades que son encima de Python. Además de las cosas de Python, tienen otras cosas bien entretenidas. Tipear el signo de pregunta y apretar Enter, Control Enter, muestra toda la ayuda principal de IPython. Tiene una cosa especial que se llama Magics, que son... Bueno, aquí está toda la descripción.
tienen cosas que se llaman magics y que son, no sé, como comandos especiales que hacen cosas especiales, son muy variadas, entonces es difícil englobarlas en algo en común, pero que parten todas con un signo de porcentaje y, por ejemplo, QuickRef muestra todas las mejoras interactivas de IPython, incluyendo estas magics. Después les voy a mostrar uno de los magics más importantes, porque aquí está la lista completa, tiene un montón, aquí tienen para lo que quieran. Después les voy a mostrar este de aquí, Time es súper importante, porque automáticamente ejecuta el pedazo de código varias veces y le toma el tiempo para ver cuánto se demora. Entonces es súper útil para comparar dos versiones de código para ver cuál es el más rápido. Normalmente en Python uno tiene que escribir una serie de líneas de código y importar otros módulos y un montón de cosas para lo que hace simplemente esa línea de código aquí. También se puede ejecutar, por ejemplo, pip, que es lo típico para instalar módulos en Python. Los módulos, como les dije, son los paquetes, entonces los típicos que uno usa son NumPy y PyTorch para hacer cosas de deep learning, por ejemplo. Entonces, aquí podemos instalar también los módulos directamente en el computador con el porcentaje, pip, install y el nombre del módulo. Aquí, por ejemplo, yo instalé Torch Vision, que es un módulo de Deep Learning para análisis de imágenes. Y después con el signo de pregunta después de un objeto, entonces me entrega la ayuda del objeto, la descripción del objeto. Con dos signos de pregunta entrega aún más cosas, más información. Después, con el comando help, me muestra la ayuda típica que me saldría en Python. Si se fijan, esto es como más completo, más bonito y con colores. El signo de exclamación da acceso directo al shell del sistema operativo. Entonces puedo ejecutar cualquier tipo de código que quiera, tal como si estuviera la terminal. Aparte, como les decía, en Jupyter Lab puedo abrir una nueva consola aquí o puedo abrir una nueva consola o terminal aquí también y ejecutar cosas en el computador también como si estuviera en cualquier otro tipo de terminal. Pero para hacerlo dentro del notebook con el signo de exclamación. Lo mismo con Bash, puedo ejecutar un script de tal como si lo ejecutara en la terminal, aquí mismo. Y como les estaba mostrando, en Jupyter hay dos modos, el de comandos, modo comando y modo editar. Cuando hago clic aquí, cambia color azul, eso quiere decir que está de hecho en modo editar, porque ahora eso está al revés, así que aquí puedo editar. Y después para ejecutar, para salir de eso con escape, bueno, aquí no cambia de color, pero bueno. Cuando está con el cursor, quiere decir que está en modo de editar. Cuando presiono escape, ahora está en modo comando, y entonces con las flechas puedo subir a la siguiente o la previa célula, y puedo ir ejecutando con Enter. Perdón, con Enter entro para el modo editar. Y con Control Enter se ejecuta el código. Eso es lo básico de Jupyter. Así que ahora les voy a mostrar. Tienen aquí un montón más de información
de combinaciones de comandos para hacer las cosas con el teclado mucho más rápido. Eso lo pueden revisar después. Todo esto yo lo voy a compartir. Después, lo que les quiero mostrar es cómo importar el módulo NumPy. Una vez que lo instalen, se importa así. Lo típico es importándolo de esta manera. Con el comando as aquí, le puedo dar un alias, como un sobrenombre. Entonces, lo típico es ponerle np porque queda más corto, porque después, para llamar los métodos y todas las cosas que están dentro de ese módulo, tengo que llamarlo, y después con el punto ejecuto el comando. Entonces, lo típico es llamarlo np simplemente. Aquí se está creando un vector con los elementos 1, 2, 3. Esta es la manera de crear vectores. También para importar módulos, por ejemplo, puedo importar ciertos comandos nomás. No es necesario importar todo lo que está ahí adentro. Puedo decir from, el módulo math, por ejemplo, importar solo esta función sil. Otra manera de importar todo lo que está dentro de un módulo es de esta manera, con el asterisco, pero esto es complicado, porque esto es como el attach nr, donde los nombres de los módulos quedan así sueltos, sin estar asociados al módulo de donde venía, entonces eso puede crear conflictos. Después aquí están las maneras de leer y escribir archivos, que es súper importante para leer datos en análisis de datos. Entonces, para abrir un archivo, basta usar el comando open, después viene el nombre del archivo y después el tipo de permisos que quiero darle. R significa read, así que es solo modo lectura. W es para modo escritura, le puedo dar más permisos, por ejemplo, al mismo tiempo escribiendo W más. Eso sobrescribe el archivo y le da permisos de lectura y escritura. Y hay un montón, está todo explicado en este link de acá, todas las opciones. Entonces, en este caso, se abre el archivo que ha guardado en la variable f, y después puedo ir imprimiendo puedo imprimir todas las líneas que tenga el archivo con este comando de aquí, y eso es lo que se va a ver. El archivo se los voy a mostrar. Está aquí. Entonces lo puedo abrir. Tiene esas dos líneas, simplemente. Entonces lo que acaba de hacer aquí Python es imprimir las dos líneas, pero como un solo string. Y después tengo que cerrar el archivo. Eso es súper importante, porque si no queda abierto y después ningún otro programa puede acceder a él. Y puede crear conflictos también. Entonces la manera más sana y típica de abrir archivos en Python es usando esta línea, que es with, después el open de la misma manera, as f, hace lo mismo que antes, lo abre, pero lo cierra automáticamente después de que se ejecuten todas las líneas de comando que estén debajo de él. De nuevo, aquí la indentación es súper importante. Esto funciona como un loop. Entonces, todo lo que esté dentro del with, con la indentación, se va a ejecutar. Se termina de ejecutar y después se cierra el archivo. Así que lo típico es abrir los archivos de esta manera. Y como ven, hace lo mismo. Después, para guardar datos, se usa el módulo pickle. Por ejemplo, tengo esta variable de aquí, que es un diccionario. Y después llamo a pickle.dump, le doy la variable que quiero guardar, y después el archivo donde lo quiero guardar. El archivo aquí se abre utilizando open, le doy el nombre del archivo, y aquí tengo que escribir, esto es súper importante, WB. Esto significa escritura binaria. El archivo donde se va a guardar la variable es un archivo binario, no es un archivo de texto. Se pueden guardar los datos como archivo de texto también. En general ocupan más espacio. Se pueden guardar también como archivos de JSON, de bases de datos también. Todo eso disponible. Si googlean, aparece toda la información, es súper fácil de usar. Es básicamente esta misma estructura.
Después, para leer archivos CSV, que también es súper común en análisis de datos, usamos el módulo CSV. Todo esto es súper sencillo. Abrimos el archivo CSV simplemente utilizando Open, el nombre del archivo, permisos de lectura, y llamamos al comando csv.reader, le damos el f, que es la variable donde abrimos el archivo, le decimos que el delimitador es una coma, y después aquí hay un ejemplo que muestra las primeras 10 líneas de ese archivo. Obviamente esto se puede hacer de manera mucho más eficiente con los otros trucos que ya les mostré. Esto es más que nada un ejemplo didáctico de juguete. Y como ya les adelanté, para guardar información existen las listas, que se crean con corchetes cuadrados y se pueden acceder con números, o sea, es casi como un vector, pero no es un vector. Los vectores se crean con el módulo NumPy. Esos sí son vectores porque se pueden hacer producto punto y todas esas cosas. Esto es una lista nomás, porque de hecho pueden haber cosas que no sean numéricas. Le puedo meter cualquier cosa a la lista. Es simplemente una lista ordenada, indexada. Ahora, en Python, a diferencia de R, los índices comienzan en 0, no en 1. Así que eso es súper importante. Aquí el 1 es el elemento 0, el 3 es el elemento 1, y así. Para imprimir, entonces, perdón, para acceder se usa los corchetes cuadrados. Aquí estoy accediendo al elemento 3, o sea, el 0, 1, 2, 3. Me imprime el 89, que es lo que me aparece aquí. Después, el comando len calcula el largo de la lista y puedo hacer asignaciones. Estoy diciendo el primer elemento de esta lista, ahora que sea add new, lo vuelvo a imprimir y me sale esto. Ahora, si trato de acceder al elemento 8, como ya les dije, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de hecho el último índice es el 6, va de 0 a 6, entonces si trato de acceder al 8 me tira un error. Después, estos son un par de trucos. Las listas se pueden concatenar usando el signo más, tal como está aquí. También se pueden repetir usando el por 2 y concatena 2 veces la misma lista. También después vienen las tuplas. Las tuplas se crean con paréntesis redondos, y la diferencia con las listas es que no se pueden modificar, quedan fijas. Y eso es súper útil cuando uno quiere ponerle seguridad al código de que no vaya a echar mano a esas variables, entonces uno le pone una tupla. Y se acceden de la misma manera que las listas. Pero si se fijan aquí, estoy tratando de hacer una asignación en una tupla y me tiro un error. Después están los diccionarios, como ya esto ya se los expliqué. Y el punto es que, ¿qué pasa si trato de llamar como una palabra que no existe en el diccionario? Entonces me va a tirar un error. Para evitar eso, lo que uno puede usar es este método que se llama get, donde trato de acceder a esa palabra, y si no existe, entonces automáticamente tira este mensaje. ¿Qué es lo que pasó aquí? Después se pueden hacer asignaciones también. Y finalmente están los conjuntos. Los conjuntos son tal como los conjuntos en matemática. Una bolsa de elementos. No puedo llamarlos porque no tienen un índice. Entonces, simplemente puedo imprimir el conjunto. Y existen todas las operaciones de conjuntos implementadas. Las uniones, las intersecciones, las diferencias, no sé si complementos, pero claro, con diferencias puedo hacer una especie de complemento. Entonces, con todo eso puedo manipular los conjuntos. Y hay funciones que puedo utilizar con
con las listas y las tuplas, por ejemplo, calcular máximo, mínimo y ordenarlas. Ahora, para filtrar o acceder a los elementos, es parecido a como les mostré en R, se usan los dos puntos, es bastante común esa convención, y esta es la fórmula general, el índice del principio, el índice del final más 1, y después cada cuánto, el paso, como cada cuánto tengo que acceder. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar la última línea de aquí. Esta lista tiene todos estos números y dice, quiero acceder desde el 3 hasta el 9, pero en realidad es el índice 8, de 2 en 2. Entonces el índice, voy aquí, 0, 1, 2, 3, el elemento 3 es el 45, o sea, el primero que va a imprimir el 45, efectivamente. Después cada 2, o sea, me salto el 7, entro al 9, ahí está el 9. Y después el siguiente, 80. ¿Y por qué paro aquí? Porque el 80, este era el 3, este es el 4, el 5, el 6, el 7. Perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro, 7. Y tengo que acceder hasta el elemento 8, no el 9. ¿Ya? Y como del 7, después más 2 saltaría el 9, entonces ahí para, ya no lo tengo que imprimir. Después están los tensores. Usando el módulo NumPy, nosotros podemos crear arreglos que sean vectores de una dimensión, podemos crear matrices que son arreglos de 2 dimensiones, o podemos crear tensores de 3 dimensiones, como el que está aquí. No voy a entrar mucho en detalle ahora, pero esto es importante porque se usan un montón en cosas de redes neuronales. Pero la idea es siempre la misma de cómo acceder. Usando los dos puntos, es obviar una de las dimensiones, lo típico. O poniéndole un numerito adelante o atrás, estoy haciendo lo mismo que les acabo de mostrar aquí en una dimensión. Finalmente, esto es súper también cómodo, que es para hacer el debugging, para encontrar errores, importar este módulo PDB y después set trace. Lo que va haciendo aquí es que cada iteración para y me muestra lo que se ha hecho hasta ese momento y cuál va a ser el siguiente paso. Le digo next y ejecuta la siguiente iteración y así. Y ya para terminar entonces, les voy a mostrar, aquí hay arreglos de una dimensión, que son vectores, y están todas las cosas implementadas en NumPy que se imaginan con vectores. Está el producto punto, después al definir variables de 2 dimensiones, o sea, matrices, puedo multiplicar matrices por vectores automáticamente, matrices por matrices, calcular la traspuesta con punto T. T mayúscula es el comando que calcula la traspuesta. Y puedo también hacer producto tensorial. Y eso es lo más importante de aquí en realidad. Ahora, entonces, los últimos 5 minutos les voy a mostrar un poquito de cómo se ve esto en la práctica con análisis de datos. Para eso, les voy a mostrar lo que es Google Colab. Colaboratory o Colab es la implementación de los notebooks de Jupyter de Google. Y la gracia que tienen es que están en línea. Son como el Google Drive, como los archivos de texto o como de Excel de Drive, pero también tienen estos que son como notebook de Jupyter. Entonces, muestran ejemplos como bien básicos aquí, pero se pueden hacer lo típico. Aquí hay un ejemplo de lo típico que se puede hacer de análisis de datos. Importamos NumPy. Matplotlib es un módulo para hacer gráficos bonitos.
y lo están importando, está dentro del módulo, de hecho, perdón, el módulo es Matplotlib. Dentro de eso está PyPlot, que es solo para hacer gráficos, y lo está llamando como PLT. Y entonces está creando datos al azar, y los está graficando. Este módulo tiene este plot que es como vendría siendo el de R, el XY, quiero que lo grafique como línea, y después tiene este comando que es para rellenar con color. Está diciendo entre 195 y lo que sea la variable i, de color verde. Entonces lo pintó todo de verde, aquí se ve así bien bonito. Después le agrega el título y después lo muestra. Este es el comando que hace que se vea esta imagen. Y así hay un montón de otros módulos que se pueden utilizar, pero típico que se hacen cosas como esta. Ya cosas más de Machine Learning y de redes neuronales está TensorFlow. TensorFlow, en Python está PyTorch, que es de lo más común que se usa hoy en día para hacer cosas de redes neuronales y Deep Learning. Y obviamente como Google está a la vanguardia de esto, también tiene su propia librería que se llama TensorFlow. Y tienen todo implementado para correr redes neuronales usando CPU, GPU y todas las cosas que están en el estado del arte. Y aquí hay un montón de ejemplos súper interesantes para trabajar con datos que están guardados por ejemplo, en GitHub o en cualquier otro. Usar notebooks que estén en GitHub, usar datos que estén en alguna nube. Y Google a uno le da un poco de espacio, le da acceso a máquinas para utilizar GPU, de hecho, de manera gratuita, hasta un cierto límite, obviamente, pero normalmente más que lo que uno tendría acceso en su computador físico. Así que también esto es súper interesante. Por ejemplo, aquí podemos ver clasificaciones de texto, que esto está relacionado con uno de los proyectos del curso. Aquí está este set de datos con reviews de películas, hay 50.000, y la idea es tratar de clasificarlas en positivas y negativas. Entonces están todas ya clasificadas por algún humano, y la idea es entrenar una red neuronal que sea capaz de replicar eso. Entonces aquí hay un notebook donde se muestra paso por paso cómo hacer eso, descargar los datos, explorar los datos, construir el modelo, todo. Crear un set de validación, entrenar el modelo, evaluar el modelo, graficar la performance del modelo, etc. Entonces, para cerrar, Jupyter uno lo instala para trabajar de manera local en general. Es web-based, pero se ejecuta en un localhost. Entonces, cuando uno ejecuta un pedazo de código aquí en Jupyter, estás ejecutando tu máquina y vas a ejecutar los módulos que estén instalados en tu máquina. Para trabajar en línea, colaborando y accediendo a datos de Internet que estén solo en línea y a las máquinas disponibles en Google, entonces se puede usar el Colab. Tengo aquí ejemplos también de entrenamiento de clasificadores de redes neuronales, por ejemplo, para clasificar estos dígitos automáticamente, cuáles son ceros, cuáles son unos, etc.
que es un ejemplo clásico ya en clasificación automática, usando PyTorch en vez de TensorFlow. Así que esto también se lo puedo compartir. Los detalles de las redes neuronales, obviamente, no las alcanzo a cubrir en una hora, menos donde quise cubrir lo básico de Python y de Jupyter y de Colab. Así que yo sé que la próxima semana no hay clases. Quizás la subsiguiente puedo hacer una revisión así súper rápida también en una hora, va a ser súper comprimido, pero para darles una idea general de redes neuronales para que entiendan lo que está pasando en estos pedazos de códigos que están en estos notebooks. Y con eso yo creo que ya estarían listos para empezar a echar mano a datos y empezar a trabajar en los proyectos posteriormente. No sé si Roberto ya les habló más o menos de qué se van a tratar. Yo les he ido adelantando un poco también de qué se van a tratar los proyectos. No sé si Roberto ya les dijo oficialmente cuáles son y cuándo van a empezar a trabajar, pero si no, eso se va a avisar en el momento oportuno. Pero yo creo que dándoles esa introducción a redes neuronales y a Machine Learning, quizá un poco de Perceptron podría hablar de Support Vector Machines, de los árboles de decisión y finalmente redes neuronales y Deep Learning. De nuevo, todas estas, cada una de las clases que hemos visto aquí en clases de auxiliares podrían ser un curso en sí. Todos esos temas en general se cubren en un semestre. Aquí lo hemos ido viendo así, bien comprimido, pero la idea es que tengan al menos los punteros y las nociones básicas necesarias para poder empezar a trabajar en los proyectos de este curso, y una vez que elijan en qué proyecto quieren trabajar, entonces vamos a ir viendo más en detalle lo que necesiten y yo voy a estar disponible para ir resolviendo todas sus dudas para que logren resolver exitosamente los objetivos que están propuestos ahí en los proyectos. No sé si tienen entonces dudas. No por mi parte al menos. Yo tampoco. Súper. Yo tampoco. Ya. Genial. Entonces, terminamos por hoy y nos vemos en 2 semanas. Como siempre, si tienen cualquier duda, me pueden escribir. Me pueden escribir por el foro o por email. Estoy siempre disponible. Así que nos vemos o por ahí o en 2 semanas más. ¿Mm? Muchas gracias.